Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Por ahí hay algunos chicos, la mayoría somos chicas, pero bienvenidos. Me da muchísima alegría hacer esta masterclass y les quiero contar algo que para mí es súper importante. Yo me puse muy nerviosa porque resulta que yo he hecho desde aquellos años que estábamos hablando ahorita, desde el 97 y antecitos, muchísimos espacios de aplicación de lo que yo trabajo, talleres, consultas, retiros, todas esas cosas. Pero resulta que yo nunca, o muy solamente a pedacitos, he compartido el conocimiento que yo he ido construyendo y que está detrás de lo que yo hago. Y esto que voy a compartir puede ser muy interesante para algunas personas, para otras puede ser no tan interesante, depende de lo que nos guste a cada una. Creo que para varias que son terapeutas y que son acompañantes de caminos, este es un conocimiento que me parece interesante. Entonces voy a hacer un curso de 7 semanas, esta es como la introducción al curso para que las que le llamen la atención rico que estén en el curso, porque lo que vamos a trabajar hay que desmenuzarlo después muchísimo, lo vamos a ver hoy en grueso, voy a tratar de compartirles lo más que pueda hoy y sobre todo me gustaría mucho al final tener algún espacio de conversación también, de preguntas, porque a mí me parece rico no solamente hablar yo, sino compartir. Pero aquí sí voy a hablar un poquito más de lo normal, porque quiero entrar en un poco la teoría, la conceptualización de lo que está detrás de mi trabajo. Varias de las que están aquí han estado en mis talleres, en consulta, en retiros, y por ahí yo suelto cosas siempre de cómo he ido construyendo este conocimiento, pero otra cosa ya es como echarlo todo como los conceptos más importantes y es lo que pretendo hoy por lo menos hacer un resumen. Entonces lo que les quiero contar es que digamos que cuando yo empecé todo este trabajo venía de una psicología clásica que rápidamente olvidé y borré de mi cabeza y empecé en una exploración muy larga que hasta el sol de hoy sigo haciendo, que empezó y terminó y seguirá y estará siempre en el cuerpo. El primer trabajo que yo hago es desde biodanza y ahí empiezo yo como a hacer un retorno a algo. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. ¿A qué? ¿Cuál es ese retorno que uno hace en estos caminos? Entonces, lo primero es que el título quiero que lo conversemos un poquito, que es desde de la Dramatrix a la autenticidad. Cuando a mí se me ocurrió la palabra Dramatrix, es de esos momentos en que uno dice, genius, estuvo buenísima esa palabra. ¿Por qué? Claro, Matrix, todos conocemos la palabra Matrix, todos la hemos oído, pero ¿por qué el Dramatrix? Ahorita lo vamos a conversar y además me sonaba muy chévere Dramatrix y dije, me gusta, me gusta. Ese es el primer concepto y el de autenticidad es el segundo. Y si ustedes vieron la pieza, dice el giro cuántico y les voy a explicar un poco por qué entre la Dramatrix y la autenticidad hay algo que se llama el giro cuántico. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que cerremos un momentico los ojos. Nos vamos a conectar un poco cada una a su momento, al lugar en donde están. Vamos a hacer unas respiraciones tomando aire por la nariz y lo vamos a botar por la boca. Mientras sueltan el aire van a tratar de soltar las cargas del día, las expectativas, las tensiones. Van a sentir el piso bajo sus pies o bajo su cadera. Van a empezar como a caer en el momento presente. Respiren profundo, profundo. Y nos vamos a regalar este rato para recordar algunas cosas, porque en el fondo todas y todos las sabemos. Respiremos. Vayan a recorrer un poco su cuerpo, a soltar. Van a reconocer sus emociones. Y cada una y cada uno se va a regalar como una sonrisa por llegar a este punto del camino en su vida. Yo sé que aquí están los valientes, las valientes,
que se han hecho preguntas, que han querido romper cárceles internas. Y vamos a observar un poquito cómo estamos en este momento. Y desde el corazón vamos a irradiar amor y luz a todas las personas que están aquí conectadas. Y vamos a recibir también amor y luz de todos los corazones. Sientan cómo se activa algo en el pecho. Imagínense hilos de luz que van a todas las personas que están acá, pero incluso a las que se van a conectar después. Respiramos, conectamos con el momento presente. Con una sonrisita vamos a abrir los ojos, a mirarnos, a regalarnos una sonrisa. Muy bien. Entonces, voy a empezar a echarles un cuento sobre qué es la dramática. Y este cuento empieza en mí, todos los cuentos empiezan en uno, ¿no? Y yo, cuando empiezo a trabajar en mi, no, mentiras, vamos a empezar atrasito. Y es que yo siento que todos y todas anhelamos mucho poder expresar lo que tenemos adentro, quién es nuestro ser más auténtico, algo que está vibrando adentro, pero muchas veces sentimos que no logramos ni identificar qué es eso que está adentro, ni expresarlo, ni pasar como de un punto, sino como que nos quedamos en unas respuestas muy repetitivas. No sé si han experimentado eso y dicen, pero ¿por qué yo siempre termino repitiendo ciertas respuestas automáticas y también termino en situaciones muy parecidas y vuelvo una y otra vez? Y por mucho tiempo hemos creído que desde ahí vamos a salir por la razón, pero evidentemente la razón no es la que nos va a permitir salir de allí. Y entonces yo empiezo a entender a través de mi trabajo con muchísimas personas que hay algo que es un tejido que está dentro de nosotros, que es lo que he llamado la Dramatrix, que está hecha de una cantidad de hilos. ¿Qué es lo que teje esos hilos? Esos hilos son hilos que vienen de un diseño del pasado. Varios me han oído la palabra diseño y varias me dicen que es el diseño. ¿M? Eso es un término que a mí me gusta mucho porque además tiene mucho que ver con la tecnología en el sentido de que, digamos que cuando llegamos a la Tierra, todos y todas tenemos un imperativo que es sobrevivir, adaptarnos y pertenecer a un sistema. Todos, eso no cambia en los humanos. Pero cada una de nosotras llegó a un sistema determinado en el cual ocupamos un cierto lugar, nos pusieron ciertos encargos, tomamos ciertas misiones y vivimos ciertas experiencias y desde ahí empezamos a interpretar la realidad y empezamos a decir quién soy yo, cómo es la vida, cómo son mis relaciones con las personas, pero lo más lindo que yo he encontrado, porque esto lo instalamos de niños, de niñas. Yo siento que como a los 8 o 10 años ya el diseño está muy instalado. Y yo quiero que cada una piense cómo llegó a la Tierra y cada uno y empezó a identificarse, ¿no? A sentir, ok, yo soy la mayor y entonces yo tengo estos encargos, yo me relaciono de esta manera con mi papá, con mi mamá, yo tengo tales misiones dentro del sistema. ¿M? Pero lo más importante, de lo más lindo de verdad que yo he encontrado, es que todos y todas hemos hecho promesas de amor muy profundas. Y los niños y las niñas son de unas lealtades absolutas. Eso es lo otro que encuentro yo en consulta. Y es que adentro de nosotros hay un niño y o una niña que construyó una visión de la realidad, una visión de sí misma o de sí mismo, ¿sí?
y en esa visión que construyó de sí mismo o de sí misma, empieza a interpretar todo, todo. ¿Cuál es la finalidad de eso? Pues tener una identidad, ocupar un lugar en la tierra, ocupar un lugar en el sistema, en la familia, y empezar a poder adaptarnos a la tierra donde llegamos. ¿Mm? Yo creo que todos recordamos esa sensación de empezar como a recibir esa información que viene de la familia, que viene del entorno y cómo empezamos a tratar de adaptarnos a ella. Y yo quiero repetir que está llena de promesas de amor, porque esas promesas de amor hechas por niños o niñas son súper difíciles de romper, súper difíciles. Entonces, construimos esa visión, esa matrix, porque es una matrix, y desde ahí empezamos a ver la realidad. Yo quiero que cada una y cada uno piense, así en términos generales, de lo que ha entendido de su pasado, cómo está construida su matrix, cómo está construido su diseño. De pronto soy el mayor, soy el menor, soy la persona que vino como yo a salvar a mi padre, o según yo, pues, soy la persona que me dio las relaciones entre mi papá y mi mamá, etcétera. Yo creo que hay un montón de conocimiento ya sobre cómo sucede ese momento y cómo se construye esa identidad y esa percepción de la realidad. Obviamente, además, vivimos experiencias a veces muy fuertes que pueden llegar a ser traumáticas, muy, muy fuertes. Este tema del trauma lo vamos a mirar después, pero por ahora vamos a entender cómo se construye eso. Pero también, si ustedes se acuerdan, cuando éramos niños o niñas, vivíamos las realidades de una apertura muy grande de posibilidades y desde una conexión muy profunda con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿verdad? Entonces siempre estábamos como en una apertura de posibilidades, como que decíamos, sí, yo puedo todo, yo soy todo, yo estoy conectada al todo, que ese es otro punto importante. Yo tengo por ahí un texto que me gusta mucho en Fluir, que es un texto que escribí que es un recuerdo de mí misma patinando a los 12 años y sintiéndome absolutamente libre, pero yo ya sabía que yo ya tenía ciertos amarres internos, ciertos programas instalados en mi vida, pero en ese momento todavía sentía toda la apertura del universo, toda la apertura a la belleza, a la creatividad, a la posibilidad en mí. Este texto es bien lindo porque es como el recuerdo de empezar a salir de esa sensación a esa edad y empezar a sentirme cada vez más atada y cada vez más limitada. Entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos adultas y algo nos pasa que empezamos a sentir miedo, vergüenza, algo escondido, lealtades y no podemos realmente actuar desde quienes somos? Dolor, mucho dolor sin procesar, muchas cosas que están allá dentro de nosotros y decimos, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, la verdad, la gran mayoría de la gente nunca se da cuenta que está metida en una matrix, nunca. Yo quiero que piensen en las personas de las generaciones anteriores en su familia y piensen si de pronto durante toda su vida mantuvieron una identidad muy estable, una manera de percibirse a sí mismas muy estable y una manera de ver el mundo, de opinar sobre el mundo demasiado estable y demasiado estática. Entonces terminan siendo personajes como muy en una repetición, en patrones repetitivos. Siempre la misma persona, siempre la misma persona, siempre la misma persona. Porque realmente se han identificado en un momento con algo y han sentido que eso soy yo, ¿sí? Entonces, digamos que eso no tendría ningún problema si no llegáramos a un mundo, a un momento en que esa matrix se nos agota y empezamos a sentirnos atrapados o atrapadas y decimos, yo ya no quiero más actuar siempre desde un lugar, pero no sabemos que esa matrix existe. Ustedes se acuerdan que en Matrix hay unos códigos que gobiernan la creación de la realidad. ¿Mm? Esos códigos están detrás. ¿Qué es lo que uno hace en terapia? Empezar a descubrir los códigos. Entonces uno va a terapia y dice, chanfle, con razón, yo siempre soy tan complaciente si mi tarea en la casa era ser complaciente. Con razón, yo siempre me sitúo en la mitad, si es que yo siempre estuve en esto o en esto. Con razón, yo siento tanto dolor y tanta tristeza por esto y esto y esto. Entonces yo empiezo a descubrir que hay unos códigos que gobiernan lo que yo siento, lo que yo percibo, como yo lo vivo. ¿M? Y en los últimos años, yo siento que ha habido un cambio fundamental en la conciencia colectiva humana
y ese cambio fundamental en la conciencia colectiva humana se basa en una, no solamente, pero en una frase maravillosa, y es que el afuera se cambia desde el adentro. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender, digamos, como a dimensionar lo que eso significa. Durante la gran mayoría de la gente adulta que ustedes busquen va a decir que la realidad se cambia desde el afuera, ¿cierto? Afuera. Entonces voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a mover esto, ahora voy a hacer tal cosa. Y o descubrimiento que de unos años, unos cuantos años para acá, en el proceso de expansión de conciencia que estamos como humanidad, hemos empezado a decir, no, 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 la realidad como que se cambia desde adentro. Pónganse a pensar qué curioso es eso. Es muy curioso. O sea, nosotros ya todos lo vivimos como algo muy natural. Ah, tengo esta situación aquí, voy a mirar adentro qué pasa. Eso no era lo natural. La gente se iba afuera a mirar qué cambiaba, cómo cambiaba o modificaba una relación o modificaba una realidad o lo que fuera. Y ahora nosotros empezamos, ve, pero ¿qué será lo que yo viví, me pasó, sentí, qué hace que se me manifieste esa realidad? Eso es una vuelta al adentro muy, muy curiosa. ¿Se dan cuenta? Muy rara. Sin embargo, todavía nos cuesta mucho ser radicales en esto. Ya les cuento por qué. Ser radicales en que la realidad viene de adentro. Como que nos la pasamos jugando entre que, no, sí, la realidad viene de adentro, pero viene de afuera. Mentira, viene de afuera, entonces es culpa de mi mamá, de mi papá, del pasado, de esto, de lo otro. Pero llegar realmente a la magia de decir, la realidad viene de adentro. Uf, que dimensionen lo que es eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio adentro mis pensamientos, mis emociones, mi perspectiva, yo empiezo a ver modificaciones afuera. ¿M? Y se ve, uno las ve. Entonces dice uno, ay, qué raro. Yo modifico esto adentro y esto se modifica afuera. Realmente empieza a cambiar. Entonces pasan cosas como que en un momento dado de la vida de uno hay un montón de relaciones de amistad, de distintos tipos de relaciones que se caen. ¡Pam! Y no hay caso de seguirlas. O formas de trabajo. Entonces uno siempre trabajó, digamos, en una institución y tal, y después dices que no lo resisto, porque hay cosas adentro que empezaste a cambiar. Y empieza entonces el afuera. Y entonces te empiezan a aparecer otras posibilidades de otra cosa. En ese sentido, entonces, lo que les estoy tratando de decir es que el primer paso para salir de la Matrix es entender que el cambio está adentro. Y entender que ese cambio adentro está produciendo algo y es que yo empiezo a atraer otras realidades. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Entender que cuando yo soy chiquito o chiquito, no fue que me cayó encima todo lo que me pasó, los encargos, las experiencias, los acuerdos. No, es que yo también participé ahí. ¿M? Segundo tema interesante. Uno también participó en los acuerdos y en las promesas de amor y en las lealtades. Participó como participa un niño o una niña. ¿M? Entonces yo juré pues a toda costa que yo a mi papá lo iba a hacer feliz, fuera lo que fuera, pero yo participé, yo elegí de algún modo esa posición. Elegí dentro de lo que yo podía ver que era elegible en ese momento. ¿M? Pero luego nos echamos el cuento de que todo nos pasa, nos pasa, nos cae. Entonces yo quiero que se pregunten hoy en día, ¿cuántas de ustedes y cuántos se ven frente a la vida como yo estoy lidiando con la vida? ¿M? Yo estoy luchando con la vida o yo estoy resolviendo qué es la vida, ¿m? O yo estoy aguantando, o yo estoy aprendiendo, o aún mejor, estoy creando la vida, que es una postura que va más allá de aprender. Y eso, todo esto da para mucha conversación, pero así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo sigo diciendo, bueno, no, todo lo que me caiga está bien porque yo estoy aprendiendo y humildemente estoy aprendiendo, está chévere, mucho más aceptable que la postura de estoy de pelea con la vida y esta vida horrorosa que me cae encima, está bueno, pero hay una cosa que va más allá donde digo, no, yo participo en la creación de la vida. Y entonces cuando yo en consulta y en los otros espacios empiezo a entender cómo es el diseño de cada persona. Pero aquí, señorita psicóloga, yo sé que esto va a ser muy importante para todas nosotras.
Yo duré, y Virgin se acordará, Virginia, mi socia de la vida entera, que yo duré no sé cuánto diciendo qué putas hace uno con el pasado. Cuando yo estaba creando toda esta teoría y toda esta carreta, yo decía, bueno, entonces uno se va al pasado y indaga, 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 y no acaba nunca. Entonces, que el trauma, que la situación, no, mentiras, es que me pasó esto, no, mentiras, es que me pasó lo otro, y todo eso es verdad, y todo eso es real, nadie está diciendo que no. Y a veces hay que hacer algunas cosas con el pasado, tampoco voy a decir que no, pero es como si se nos hubiera metido la idea de que la respuesta está en el pasado, y ahí está la trampa, porque entonces les comunico, señoritas y señoritos, que en el pasado no hay sino unas lecturas que estamos haciendo del pasado. ¿M? No hay sino unas interpretaciones que estamos haciendo del pasado que pueden llevar a que, por ejemplo, sanemos algunas cosas. No vamos a decir que no, pero lo más importante de ir al pasado es tener un punto de referencia para decir, ah, yo creé esto, yo lo puedo transformar, porque yo tengo una potencia creativa y la tuve siempre y la puedo ampliar sobre todo. Puedo ampliar mi potencia creativa. Entonces, en consulta, por ahí una niña que no voy a decir el nombre, pero por ahí está. Entonces yo vuelvo a imágenes, ¿no? Entonces tú te acuerdas esa imagen de tú entre tu padre y tu madre en tal parte, en la cama, y que tú te sentías siempre como obligada a mediar entre ellos y a cargar una cantidad de peso porque eres hija única y tal. ¿M? Eso es una imagen que refiere ahí mismo al diseño y a una sensación que curiosamente se nos queda porque desde ahí estamos construyendo la realidad. Imagínense ustedes que llevemos la vida entera construyendo la realidad desde un diseño que hizo una niña de 8, 9, 10 años. Es como un vestido que nos pusimos, bien lindo y bonito, bien hecho. No está mal el vestidito. Pero pues vamos creciendo y creciendo y creciendo y nuestra alma nos empieza a decir, quiero más, anhelo más, quiero salir de la respuesta repetitiva, estoy mamá de siempre sentir que tengo que cargar el mundo, o mamá de siempre estar mediando, o mamá de que mi respuesta siempre sea desde el miedo y desde la vergüenza y desde la limitación. ¿Mm? Y entonces, cuando llega ese momento, que es generalmente cuando las personas llegan a consulta y dicen como por enésima vez estoy en esta situación y estoy muy aburrida. Entonces nosotros a veces nos vamos al pasado, al pasado, al pasado, pero no tenemos una herramienta para leerlo, el pasado, que nos permita crear lo que yo llamo el diseño y donde yo digo, ah, lo importante del pasado es entender en cómo te situaste en él. Eso es lo verdaderamente importante. Lo importante del pasado es ver cuáles fueron esas promesas y esas lealtades tan fuertes que te pusiste. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al observar el diseño? Y además las personas no es que tengamos que entender el diseño en su mínima expresión, sino tener unos referentes, porque entonces, ¿qué empiezo a hacer? A observarlo. Cuando yo observo el diseño, me dejo de identificar con él. ¿Quién observa el diseño? La conciencia. Y ahí vamos ampliando este tema de vamos para allá. Y el giro cuántico, ¿qué significa? Entonces yo empiezo a decir, ok, yo soy creadora de mi realidad. La mayoría de la gente usa esto como un puñal, yo no sé por qué, y es como, seguramente es culpa mía todo esto que me está pasando, porque yo soy responsable de que me pase esto, esto y esto. No, culpa no es lo mismo que responsabilidad, pero la responsabilidad nos lleva a un punto maravilloso, y es, si yo tengo responsabilidad, yo tengo poder. Es decir, si yo creo, eso no sé qué será, si yo creo que yo puedo transformar la realidad, si yo creo que así como yo me traje ese diseño, puedo crear otras cosas, yo empiezo entonces a abrir la posibilidad. ¿M? Y empiezo a una cosa muy linda y es a pasar del yo chiquito al yo grande. ¿Qué significa el yo chiquito y qué significa el yo grande? El yo chiquito es esa identidad que desde chiquitas hemos estado tanto recibiendo porque ha sido proyectada sobre nosotros como asumiendo. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de las personas llegan a la adultez con una identidad súper cristalizada. Yo soy así, yo soy así, yo soy así y yo soy así.
Y nos la pasamos el resto de la vida defendiendo ese yo soy así. ¿M? Porque es lo que hemos considerado que es lo seguro. Es lo que hemos considerado que eso soy yo. Ya, listo. Cuando empezamos este viaje de conciencia, porque entonces ¿en qué se basa toda esta carreta? Se basa en la expansión de la conciencia. ¿M? La expansión de la conciencia. Piensen ustedes, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos conciencia. No somos nada más. Somos conciencia. Somos conciencia viviendo experiencia. Y al ser una conciencia que vive experiencias, ¿m? Las vivimos, las interpretamos desde cierto lugar. Y ese lugar es el que empezamos a deconstruir y a empezar a decir, no siempre la tienes que vivir desde ese lugar. Tú te puedes abrir a vivir las cosas de un modo, desde una conciencia más amplia. Entonces, lo que pasa después en consulta es que es muy lindo el proceso. En la terapia individual es muy lindo observarlo. Es como, claro, yo otra vez hice lo mismo. Se me presentó esta situación, yo otra vez hice lo mismo, pero me di cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Mm? Entonces yo siempre le pregunto a la gente, porque entonces llegan muy frustradas, no, mami, otra vez yo, ese novio, y yo otra vez hice lo mismo con el novio y le armé la furrusca y me puse a llorar. Y entonces cuando le dices, y le dices, bueno, ¿cuánto te demoraste en darte cuenta que hiciste lo mismo? Muy al comienzo del proceso es como, no, me acabo de dar cuenta aquí hablando contigo. Pasó hace una semana, 2 semanas. Ah, siguiente vez. No, Moni, volví a esto y lo otro. ¿Cuánto te demoraste en darte cuenta? No, sabes que yo ya en la noche cuando llegué a mi casa y me acosté dije, ay, otra vez hice lo mismo. Ah, qué bien. Siguiente vez. ¿Cuándo te diste cuenta? La verdad que lo estaba haciendo y me estaba dando cuenta. Me estaba dando cuenta, pero no puedo evitarlo. Volví a hacer lo mismo. No sé, me puse furiosa, grité, lo que quiera, porque es el personaje y el diseño actuando, ¿no? Y yo les digo, pero miren qué chévere. Si se están dando cuenta cada vez más en mayor velocidad, es porque la conciencia está operando. Y la conciencia es mucho más rápida que la mente, que muchas, y la conciencia está informándole lo que está pasando. Siguiente vez, no, Moni, antes de que ya metiera la pata, yo respiré, volví a mi centro y encontré otra respuesta. Claro, eso toma su tiempo, ¿no? Pero yo sé que todas han experimentado esto y es una delicia cuando uno dice, "Uf", en vez de hacer lo que siempre hago. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy empezando a desatar el diseño. Y el diseño es una cárcel verdaderamente, o la Dramatrix. Yo aquí estoy usando los dos. ¿Por qué es una cárcel? Porque esas identificaciones tan rígidas que tenemos y esas promesas tan rígidas y tan fuertes nos impiden conectarnos al campo de todas las posibilidades. Este es otro concepto que vamos a mirar y es, si yo soy conciencia, la conciencia está conectada al campo de todas las posibilidades o al campo cuántico. Algunos de ustedes conocen ese término. No me quiero meter exageradamente ahí, pero cuando ustedes respiran y van a su centro, sienten ese campo cuántico, sienten esa posibilidad, la sienten, yo sé que la han sentido, solamente respirando y yendo adentro. El único problema es situar esa respiración en el momento justo en que uno va a repetir, ¿sí? Y cómo cada vez empezamos a hacer ese giro, porque ese es el giro cuántico. ¿A dónde voy en el momento en que respiro? En el momento en que me doy cuenta, en el momento en que ya no me identifico con esa respuesta automática. Voy a mi centro y mi centro está conectado al todo y el todo que es la divinidad está en todas las posibilidades y yo encuentro otra posibilidad. Y es una alegría cuando decimos, encontré otra posibilidad. En vez de morirme del miedo y quedar paralizada o paralizado, en vez de siempre ser una complaciente, aunque esté pasando por encima de mí misma, en vez de dar mi respuesta automática que me tiene agotada, o mi respuesta de miedo, mi respuesta de vergüenza, sobre todo de esconderme a mí misma, estoy permitiéndome crear una respuesta desde el hoy, desde mi presente. Y aunque ese es el movimiento más poderoso y más libertario que existe, porque entonces entendemos
que lo que le sirvió a esa niña pequeña, esa niña de 8 10 niño, ya no me sirve, ya no es lo que quiero. Yo ya no quiero actuar en mis relaciones de X o Y manera. Pero esto no sucede desde la razón, esto no sucede desde la voluntad, esto no sucede desde el esfuerzo. Por eso no funciona cuando a uno le dicen, ah, pues deja de sentir eso, pues cambia la respuesta, haz otra cosa. Esto solo funciona si comprendemos que somos conciencia y respiramos, ¿m? Y logramos entrar a un espacio dentro de nosotros, que es un espacio que es lo que yo llamo la autenticidad, que es la que nos empieza a informar desde Abajo, adentro. abajo. Ay, espérate, quita, bueno, que nos empieza a informar desde adentro lo que estamos sintiendo, los recursos de información del universo que tenemos y todas las posibilidades distintas de respuesta. Entonces quiero explicarles algo. Salir de la posición del diseño de la Dramatrix no es entrar en una nueva versión de mí misma, que esa es la otra cosa que nos parece genial, como, no, yo antes era muy callada, ahora soy muy habladora, yo antes hacía esto, ahora hago esto, yo antes era muy esto y ahora soy esto, ¿sí? Lo que sea. Yo antes era muy complaciente y ahora nada, mamola, a nadie le hago nada. Y antes yo era muy generosa, ahora soy lo más restringida, lo que sea. Antes no, me le tiraba al piso a los hombres, ahora ni los miro. No, porque entonces estamos cambiando un diseño por otro diseño. El giro cuántico implica entender que yo estoy cambiando el diseño por un nuevo sistema operativo. O sea, eso suena todo muy por allá, pero el nuevo sistema operativo es lo que la humanidad está en este momento logrando entrar. No todo el mundo, por supuesto, muchas personas buscadoras que están en distintos caminos de conciencia, lo que están haciendo en este momento es sintiendo que pueden conectarse a su ser en tiempo presente, que pueden conectarse al universo en tiempo presente, que podemos ir adentro y encontrar respuestas, que podemos transformar la realidad desde el adentro, que no estamos condenados y condenadas a repetir lo mismo toda la vida hasta disecarnos literalmente o enfermarnos, ¿m? O entrar en una crisis que la vida es muy generosa. La vida siempre nos está diciendo, muévete. ¿Y qué necesitamos para movernos? Lo que la vida le dé la gana, porque si necesitamos movernos y empezar a comprender que no somos nuestras experiencias, no somos nuestra historia, así la honremos y la amemos. ¿M? Entonces el giro cuántico implica empezar a entender que yo soy un ser con todas las posibilidades abiertas si me sitúo en presente. De nuevo, lo difícil es situarse en presente y lo difícil es no darle camino inmediatamente a la respuesta automática. ¿M? Yo sé que todas o no sé si todas, pero muchas psicólogas están preguntando, por ejemplo, por el dolor en la infancia, el trauma y qué hacemos con todo eso. Porque yo no estoy diciendo que el pasado haya que negarlo, sino lo que siento que hay que hacer es, a veces hay que revisitarlo y hay que recoger partes muy rotas de nosotras ahí y traerlas al presente también. ¿Cómo? Entendiendo y abrazando esas partes nuestras, pero no pretendiendo que el pasado nos determine. O sea, que yo estoy cerrada porque el pasado me determina, no tengo ninguna otra posibilidad. Entonces, fíjense eso tan lindo que siempre hemos oído que el tiempo lineal no existe o no es real o no es real sino en esta dimensión que es la Tierra. Para la conciencia, el tiempo no es lineal. El tiempo está conectado a algo mucho, mucho más amplio, ¿sí? Y el tiempo ya no pasa en que el pasado determina el futuro. Fíjense eso tan chistoso. Llevamos toda la vida o muchos años pensando, no, ni tanto. Yo creo que antes del psicoanálisis la gente ni siquiera pensaba mucho que el pasado determinaba el futuro, determinaba la vida, tal vez no. Pero llevamos mucho tiempo en que pensamos que, claro, es que como cuando niña me pasó esto y eso es un avance. Entender eso está muy chévere, es un gran avance. Pero para la conciencia, y por eso esto es un enfoque transpersonal, esto no es un enfoque psicoanalítico ni nada, para la conciencia no hay tiempo lineal. Entonces, cuando entramos en ese estado de autenticidad, entramos en un presente. Yo sé que todas lo han vivido.
Yo sé que todas cuando están de pronto en un momento muy feliz, o están de pronto corriendo, o están danzando aquí, doña Claudia, o están en algo, en una meditación, de pronto dicen, lo estoy sintiendo, y siento que todo es posible, y siento que la vida tiene un propósito. Propósito no es voy a lograr tal cosa, no, el propósito es un sentido en el cuerpo. Siento propósito, actúo ese propósito, camino en ese propósito, ¿sí? Ese sentido me llega a los huesos y me dice, bien, dale por ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esa conexión a esa autenticidad? Que resulta que cuando vamos adentro y empezamos a buscar esa información adentro y no todo el tiempo afuera y en los referentes externos, lo que termina sucediendo es que vamos ampliando ese adentro, se nos va volviendo una casa muy linda de visitar, bien decorada, ese adentro se va volviendo muy fácil de llegar allá al centro, como yo cierro los ojos y de pronto siento el centro. Y ese centro, que yo siento que es mucho desde el centro del corazón, está conectado a un campo cuántico que es benevolente, creativo, ¿sí? Y que es infinito, es amplio. Entonces, cuando aquello que llamamos divinidad, pero resulta que es que nosotros participamos de esa divinidad, no es un Dios allá ni que le vamos a arrodillar y Diosito, dame un novio por Dios. No, porque resulta que como lo ponemos afuera, aparte sin decir todo lo que ya sabemos sobre ese Dios masculino, bravo, grande, etcétera, todo eso blanco, bueno, pero aparte de todo, estamos negando que nosotros formamos parte de ese todo también, que nosotros somos parte de esa divinidad creadora. Entonces, en esos momenticos de conexión, decimos de pronto como, todo está bien, estamos, existo. Entonces, ¿cuál es el centro de todo el sentido de autenticidad? La palabra yo existo. Yo soy quien soy. Es decir, más allá de las experiencias, más allá de mi historia, más allá de mis respuestas automáticas, más allá de mi identidad que tanto cultivamos, yo existo. Y si nosotros existimos, ¿qué importa? O sea, existo quiere decir he existido siempre y voy a existir siempre. Pero ese yo soy no se refiere a una identidad chiquita, a un ego así recortadito. ¿M? Se refiere a una cosa mucho más amplia que es la expresión de mi ser en la tierra, la expresión de mi ser en este momento en una vida humana, en este momento en una experiencia humana. ¿M? Pero resulta que somos mucho más amplios que eso. Pero nos hemos metido en ese diseñito, en esa Dramatrix. Ahora, es fácil desmontar, no, más que desmontar, porque la Dramatrix no se desmonta, el diseño no se desmonta, se mira y cuando se repite, se observa y lo comprendemos, pero lo comprendemos en los huesos. Esto no pasa todo por la cabeza, chinitas, de que, uy, no, yo tengo un análisis de que es que no, no, nada que ver. Es que de pronto yo siento y digo, uff, aquí yo estoy atrapada, yo voy a respirar y a salir de esta porque me siento atrapada, no estoy encontrando dentro de mí una respuesta desde mi ser, estoy es encontrando una repetición que yo ya sé, que me está restringiendo y me está limitando y me está llenando de miedo y me está no permitiendo como actuar desde otro lugar. Y eso empieza a ser un entrenamiento. Y ese es otro elemento importante de este enfoque, digamos, que he trabajado, y es que los procesos terapéuticos son entrenamientos. Y son unos entrenamientos para aprender a entrar en esa frecuencia, que es la frecuencia del ser, que es la frecuencia del presente, que es la frecuencia de la conexión. Y en ese camino, empezar yo poco a poco a vivir cada vez más estable en esa conexión. Yo sé que para muchas es difícil decir, bueno, ¿cómo hago para estabilizar esta conexión? Creo que es una de las preguntas más claves. Ahorita la miramos si alguien la tiene. Y eso es todo un trabajo de entrenamiento y de empezar a verme a mí misma de otra manera y a empezar a actuar desde esa posibilidad de ir al centro, buscar las respuestas, buscar la información y llevarlo hacia afuera. Entonces, ese giro cuántico no es un giro que uno dio una vez y se acabó. Es como una espiral. Muchas veces estoy volviendo al programa y dándome cuenta que estoy en el programa, saliendo del programa. Y entonces ahí viene otro elemento y es que a veces dicen, pero ay, Moni, yo llevo un montón de trabajo.
Y nada, yo sigo repitiendo. Y entonces, y yo trabajo y trabajo y se quejan y todo. Y yo les digo, sí, pero la diferencia está en varias cosas. Uno, en la sensación de goce, en la sensación de autenticidad, en la sensación de entusiasmo en la vida, en la sensación de tener herramientas para atravesar el desafío de la vida, en la sensación de que yo no tengo que condenarme a algo todo el tiempo en mi vida, cualquier situación que sea, sino yo siempre soy una buscadora, soy una viajera que puedo abrir nuevas posibilidades. Entonces, sí, muchas veces parece que volviéramos al mismo lugar. Y yo entonces vuelvo y les pregunto cuando estamos en proceso y se dan cuenta y nos damos cuenta que no es el mismo lugar. Porque cuando una vez empezamos de pronto un proceso, parecía que estábamos en un lugar, pero ahora ya vemos, no, no es el mismo lugar, estoy en otro lugar. Voy a dejar por ahora acá, habría mucho más que contarles y por eso les cuento que voy a hacer ese curso de 7 semanas que luego se los mando, pero quiero abrir un poco el espacio de preguntas porque yo sé que ahí salen otras cosas y que podamos estar un ratico conversando. Entonces, si alguien quiere preguntar, comentar, decir, me cuenta. Por ahora, respiren profundo. Atrévanse, niños. Ay, mi Cami, ya te vi. ¿Alguno? Que no estoy viendo a todo el mundo, No. entonces. Bueno, ya que Ah, me mencionaste, dale, mi Cami. no, bueno, pensaba en que obviamente el dispositivo para entrar como en eje es muy personal, ¿no? Eh, pero bueno, hay como un botiquín de primeros auxilios, Sí, eh, ¿no? lo hay, lo Pues no sé, hay. pero no sé si hay uno que puedas pensar que es como más general. Mira, el botiquín de primeros auxilios lo conoces muy bien. Lo primero del botiquín de primeros auxilios es la respiración consciente. Yo insisto y friego mucho con la respiración consciente, pero no la respiración consciente solo de emergencia, solo en las meditaciones, que es maravilloso. Yo les aconsejo con todo mi corazón que hagan respiración consciente muchas veces en el día cuando están aparentemente en situaciones normales. ¿Por qué? Ese es el primero. Porque resulta que cada vez que tú haces respiración consciente, haces una actualización del sistema. Pues esto es muy computador, señor Cami. Entonces, tú haces una actualización, tú vas al presente. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con la mente? Que la mente siempre, ya sabemos, varios está o en el futuro o en el pasado. Cuando yo respiro, pero en el día, en la vida cotidiana, yo actualizo y empiezo a percibir desde ese centro. ¿Sí? Y empiezo entonces a darme cuenta de lo real, miren lo lindo, de lo que de verdad está pasando, no de lo que mi diseño me está diciendo que está pasando, ¿sí? Como que, no sé, no le contesto el mensaje a cierto muchacho por ahí que conozco, entonces empiezo a pensar que no lo quiero, pero resulta que sí, lo que pasa es que si respira, dice, bueno, no pasa nada. En realidad no está pasando nada. ¿M? Eso es lo primero, la respiración consciente. De verdad, cultívenla al máximo. Obviamente, ya sabemos que eso tiene detrás todo el trabajo de meditación, todo el trabajo que bien conoces tú de movimiento consciente, por ejemplo. Todo lo que sea el trabajo de despertar el cuerpo a su inteligencia corporal, a su inteligencia de conciencia, ayuda, pero no es botiquín de primeros auxilios. Entonces, botiquín de primeros auxilios, ese, ¿m? Botiquín, volver a la respiración al presente, botiquín de primeros auxilios, moverse, moverse, mover el cuerpo. De nuevo, ¿por qué? Porque el cuerpo empieza a cargarse y la mente empieza una cosa que va y viene entre pensamientos, emociones y empieza ese loop de repetición. Empieza la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad finalmente es el síntoma de que estoy desincronizado. Entonces, hay una serie de cosas que se parecen a las de un carro cuando va al taller y es que yo necesito alineación, sincronización y balanceo. Y literalmente eso hay que hacerlo mucho tiempo hasta que se va estabilizando esa conexión. Lo que uno va sintiendo es una estabilización de esa conexión. ¿Mm? Entonces, a grandes rasgos puedo decirte ese del botiquín.
de primeros auxilios, pero lo otro es reconocer un poco el propio diseño, porque entonces ya uno empieza a darse cuenta que hay cositas muy repetitivas. No, tranquila, ¿sí? ¿No les molesta? Espérate que hay, bueno, No. como cositas muy repetitivas. Marlencita, cierra ya, como cosas muy repetitivas y ya empezamos como a sentir algo en el cuerpo. Entonces, aprender a reconocer el malestar de la repetición, ¿sí? Cuando yo estoy sintiendo un malestar, porque yo estoy diciendo, esto no es lo que expresa lo que yo verdaderamente estoy sintiendo, ni está expresando verdaderamente lo que quiero, ni está expresando nada, estoy pasando por encima de mí. Y yo siempre les digo, lo importante es reconocer dentro de ustedes esas sensaciones. No necesariamente siempre tienen que hacer lo que ustedes quieran. Muchas veces se puede, muchas veces no, pero yo ya sé en dónde estoy parada y yo ya sé qué es lo que estoy sintiendo. Y yo ya sé incluso que tengo alternativas frente a eso que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, es bien importante entrar siempre en ese proceso de interioridad. Y la otra cosa, que me parece que es botiquín de primeros auxilios también, que ese nombre me gusta, es que siempre que estén culpando a otras personas, lleven el foco a ustedes, lleven el foco a ustedes. ¿Cómo lo estoy percibiendo yo? No quiere decir que el otro no esté haciendo allá sus cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo estoy percibiendo yo? ¿Y cómo más lo podría percibir? Eso es súper lindo, ese movimiento adentro cuando tú dices, bueno, si esta persona está haciendo como cabroncita, pero a ver, respiremos, porque finalmente uno elige cómo se para frente al otro, incluso aunque las personas estén haciendo determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos un montón de malestar, pero estamos, es que fulana, es que sutana, y peor los que estamos muy formados empezamos a hacer interpretaciones. Es que como fulana tiene un problema con la madre por eso, es que tal cosa en consulta les digo, ay, no, callen, chu, 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 porque puede ser cierto, nadie está diciendo que no sea verdad, pero estamos perdiendo el poder ahí. El poder lo tenemos cuando respiramos y decimos, yo cómo estoy percibiendo y cómo estoy leyendo esto. Eso así como en general, voy a darle la palabra entonces, Ade, Joana, Laurita y Mafe. Entonces empieza Ade. Gracias, la Moni. Eh, Tengo una pregunta que no sé si sea muy racional, pero es como, es decir, esto que nos explicas lo siento muy, muy individual, entre comillas, ¿no? Como muy propio, y que cada uno y cada una pues está trabajando ahí, ¿no? Para llegar a ese lugar de la autenticidad. Pero cómo mover esto también a lo colectivo y lo pregunto en un sentido también como de tantas realidades tan complejas, ¿no? Eh, cuando no podemos obviar que están pasando un montón de cosas duras, difíciles, que hay un montón de realidades de verdad muy duras para muchas personas. ¿Cómo, cómo articular esto? ¿Cómo aliarlo para que no solo se quede en nosotros y en nosotras desde una noción más individual? Yo creo, mira, que hay como dos niveles de respuesta o de aproximación. De aproximación. Primero es súper importante lo que estás preguntando. Un nivel que yo sé que suena a cuento de fábula, pero hoy en día lo tengo absolutamente claro, es que como el cambio viene desde adentro, el cambio desde adentro transforma completamente las realidades colectivas también. Claro, ¿cómo acercar ese cambio desde adentro a más personas? Eso es lo primero que yo diría, pero entendiendo desde adentro con que a nosotros ya no nos va a salvar ni un político, ni un sistema, ni una teoría, ni un héroe o heroína, no. La humanidad necesita hacer un cambio desde adentro de las personas y para mí es súper importante acercar herramientas, acercar muchas posibilidades para ese trabajo interno. Creo que es lo que he hecho toda mi vida. Cuando yo empecé a trabajar con el tema de género, lo primero cuando yo escribo Artesanía de la Vida es que yo digo, sí, muy chévere las leyes, muy chévere los derechos, pero hay algún factor que se está escapando de todo esto que es un factor interno. Que sea interno no quiere decir que sea individual, por varias razones también. Una de las razones, el hecho de que sea personal no quiere decir que sea individual. Una de las razones es que cuando tú te transformas, cuando tú floreces, cuando tu fruto de tu ser florece,
se expande, todo tu linaje está siendo afectado, está trayendo una información nueva a todo tu linaje y eso no es poco. Cada persona que entra en ese despertar, en esa autenticidad, está despertándose a muchos seres. Lo otro es que tú irradias, nosotros irradiamos una información, irradiamos información que se siente alrededor nuestro. Entonces, cuando llegan personas que han hecho un trabajo interior, uno lo siente. Y las otras personas, que es lo más lindo, te empiezan a preguntar, ¿y tú cómo has hecho esto? Pero, ay, ¿cómo haces para esto? Y uno, pues ahí acompaña en el proceso. Entonces, también es entender que es que somos uno, somos unidad, ¿sí? Y entiendo de lo que me estás hablando. Entonces, creo que el trabajo interno tiene que ser radical y que interno no es individual. Volvemos, es colectivo. Pero lo otro es que también creo que en la medida en que nosotros seamos seres mucho más conscientes, vamos a poder traer a la Tierra soluciones y alternativas y posibilidades también más conscientes. Yo creo muchísimo que en este momento estamos en el momento de los, por así llamarlo, de los proyectos demostrativos de lo que de la que la humanidad es capaz de hacer. Demostrativos a nivel de personas en lo que nos convertimos y demostrativos en colectividades y comunidades y familias que están haciendo otras cosas, otras empresas, otras comunidades, otras formas de vida, otras formas de sembrar. Y yo sí creo que eso siembra en lo colectivo. ¿M? Y último pedacito que tiene que ver con nuestra última conversación, mi Ade, creo que irradiar amor y luz a todos esos escenarios para mí es muy importante. Hablábamos de que para mí la solución o la respuesta, yo no veo noticias mayor cosa, trato de no estar muy metida en la narrativa de los medios, en la narrativa de los medios, pero sí en lo que a los seres humanos nos está sucediendo en un lugar u otro. Y siento que el poder abrir el corazón desde el amor, para mí es algo activo y para mí es algo que tiene función, porque el tiempo de creer que el cambio se hace desde la acción externa también está cambiando y otra, es que esto tiene muchas betas, otra beta de todo esto que es interesantísima es entender que parte de lo que nos pasa con los diseños individuales es que son colonializados, coloniales y nos colonizan. Es decir, nosotras recibimos eso de un pasado y de unos linajes que tienen unas cosas comunes, muy comunes. Los diseños parecen muy individuales, parecen, pero pues a veces yo lo leo muy rápido y la gente cree que soy muy inteligente, pero es que en gran parte tengo muchas informaciones sobre lo colectivo. Entonces, por ejemplo, tema de género, es muy general. El tema de cómo son las familias y cómo fueron los roles en las familias y por qué, porque se fundaron en una cosa colonial de obediencia, por ejemplo, en la idea de que le debemos a las generaciones anteriores cosas. Bueno, hay una cantidad de cosas comunes en los diseños, muy comunes y empezar entonces a liberar los diseños, curiosamente es también liberar los diseños colectivos. Entonces empezar a abrirnos a la diversidad, empezar a abrirnos a las posibilidades, empezar a abrirnos a la singularidad de los seres, de las experiencias, pero no creyendo que esto es individual, esto no es individual, ¿eh? Pero es personal. Y eso es lo lindo. Y en el fondo de todo esto hay muchas paradojas. Una de esas es esa. Bueno, creo que dije que la siguiente era, dale, mía. Joana, creo. Dale, Joana. Hola Moni, un gusto verte otra vez Qué rico, aquí con el libro a mi lado, el de Tres elecciones para brujas que me ha acompañado mucho este año. qué rico. Em, Creo que la pregunta que tengo es como de curiosidad, porque creo que nos has hablado un montón como de la Matrix, del diseño, pero creo que en el título como de esta clase hay otros elementos que está como el drama, siento yo, y otro que es como la autenticidad. Y creo que en particular a mí me llama y me ha llamado este año mucho la atención como el tema del drama, porque siento que es como, sí, como que siento que se convierte como en una carga, ¿sabes? O sea, como que no sabría cómo relacionarlo con todo lo que nos han mencionado, pero a nivel personal sí he sentido que es, no sé, que es como una carga que uno muchas veces lleva a las situaciones, a las relaciones, a los vínculos y creo que a veces como que los entorpece y, y claro, entorpece los vínculos, pero también se vuelve como,
un peso para una misma, ¿sabes? O sea, yo muchas veces me encontraba en las relaciones como, uy, yo ya tengo un montón de cosas, escenarios en la cabeza, bla, bla. Y llego a la situación y es como, ah, no, nada de eso estaba pasando. Y yo soy como, y Sí. eso me ha podido dar, y de eso tengo ejemplos de años, tengo ejemplo de días, tengo miles de cosas, pero sí siento que el drama, y me gustó mucho como lo planteas y me gustaría, si no lo puedes como contar así sea brevemente, cómo se relaciona el drama con todo esto que nos has dicho hoy. Súper clave, Joana, porque, claro, no se llama Dramatrix por cualquier cosa, le hubiera podido poner de la Matrix a lo que sea. Eh, a ver, a mí me gusta escribir literatura y hace unos años yo me preguntaba cómo demonios se hace un texto que no parta de la estructura del drama. ¿Cuál es la estructura del drama? El drama tiene siempre una víctima, un victimario, hay una contradicción todo el tiempo entre los personajes que crean conflicto y los textos se terminan desarrollando cuando se resuelve el mentado conflicto. Entonces yo pensaba, bueno, pero si en una nueva humanidad pudiéramos salir de la narrativa dramática, eso que, ¿cómo se escribiría un libro? Todavía no tengo mucho la respuesta para la novela que algún día escribiré, pero sí, dentro de todo esto, entender qué es la estructura del drama y nuestro apego al drama. Yo creo que somos adictos y adictas al drama, es lo primero que quiero decir. El drama es una estructura narrativa, una estructura de relato que yo creo que como digamos, desde toda nuestra historia nos hemos ido haciendo adictos a ese drama. Porque el drama tiene una característica maravillosa y es que yo me puedo poner de víctima. ¿Mm? En el drama, en esa estructura de drama, como siempre hay victimario y víctima, es muy cómodo a veces ponerse en el lugar de víctima y pensar que el mundo entero, cuando tú dices que de pronto te imaginas un montón de cosas y llegas y ni siquiera están pasando, es que hay un relato dramático, pero es un relato donde además estoy desempoderada, soy víctima, los demás son malos, me están haciendo cosas muy malvadas, se sentaron a pensar cómo hacérmelas y entonces cuando yo empiezo bueno, entonces en las diseños, en las matrix que yo encuentro, generalmente tendemos a ponernos en ese lugar de impotencia y de victimismo. Y por supuesto terminamos en la vida haciendo lo mismo. Y ese relato, porque es adictivo, porque yo siempre me estoy exculpando a través de ese relato. Ah, no, es que, ajá, me hicieron. Pobrecita yo. Y entonces parte de lo que sucede con algunos procesos terapéuticos, y yo no estoy negando con eso, ni el dolor, ni el espacio profundo para la sensibilidad y la conexión conmigo. Lo que estoy diciendo es que si no me salgo de la idea de que alguien me causa lo que yo siento, lo que yo percibo, yo nunca voy a entrar a un espacio de poder personal. Entonces, en esas matrix nuestras, es más, les voy a contar que en la película hay una línea muy interesante que yo no sé si ustedes se acuerdan, estoy tratando de acordarme bien cuál escena es, yo amo esa película, y hay un momento en que cuentan cómo armaron la Matrix y cuentan, es el arquitecto el que lo cuenta. Si han visto la película, más o menos se ubican. Y el arquitecto dice, hubo una primera versión de esta Matrix, pero el problema es que todos se los dimos perfecto y entonces ustedes se aburrían, o sea, había todo el tiempo sol y cosas lindas y tal. Y para que nosotros que necesitábamos energía vital, pues las máquinas, ¿no? De la película. Entonces empezamos a generarles conflicto, empezamos a generarles drama. Entonces nosotros aprendemos a alimentarnos del drama, de cosas emocionales súper fuertes, ¿m? Que nos hacen irresponsables, que nos hacen culpar a otros. Entonces, una de las cosas más fuertes de ese giro cuántico es pasar de lo que yo llamo la referencia externa a la autorreferencia, que aquí hemos estado hablando mucho de la autorreferencia, y no quiere decir que los demás no actúen, no quiere decir que los demás no tengan sus cosas, o que uno no pueda reclamarles o ponerle límites, claro que sí. Pero cuando entro a la autorreferencia, yo empiezo primero a mirar yo dónde estoy parada. ¿Sí? Y entonces ya rompo completamente la idea de víctima-victimario. No, es que no es que me están haciendo, es que aquí estamos viviendo esta experiencia en estas personas que estamos ahí involucradas. Es duro salir de la matriz de drama y de victimismo, es súper duro porque todo el tiempo nos la estamos alimentando de alguna manera. Entonces, ¿cómo poder decir, no, yo decido en ese momento
tomar responsabilidad sobre lo que está pasando. No toda la responsabilidad, sino mi responsabilidad, que es distinto. ¿Mm? Y mi poder dentro de esta situación. Y no me hago más la pendeja, porque lo que nos termina pasando es que nos encanta hacernos los bobos frente a un montón de situaciones y qué mejor forma que culpar a otro. O cosas así como, por ejemplo, miren, no, como mi papá me hizo esto cuando yo era chiquita, entonces yo nunca voy a poder ser libre, nunca voy a poder hacer nada. Y yo siempre les digo, ¿y usted por qué le entrega a su papá, que por demás ya se murió, ya está viejito, lo que sea, las llaves de su propia vida? Si ni siquiera el señor está interesado en cambiar, ¿usted por qué le entrega eso a él? ¿Sí? Porque entramos en el drama, entramos en la idea de que el otro es el que me tiene que rescatar, el otro es el que tiene que cambiar, el otro es el que me tiene que entender. ¿No? Entonces, bueno, así someramente como para tener un ratico para las otras respuestas, pero ahí va lo del drama que preguntaba. Ahora sí, Laurita, preciosa. Moni, qué lindo verte. Ay, yo como Joana también con el libro al otro lado del charco, más feliz. Qué Me llegó rico. hace Súbele poco. un poquito, yo te oigo pasito, no sé si las demás. Vale, es que como acá son las 2 de la mañana hablo bajito, pero voy a tratar de hablar más duro. Dale, dale, dale. Bueno, mi Moni Bella, estaba pensando en, en esto que decías de que el diseño tiene que ver como con la forma como nos identificamos con una respuesta automática, ¿no? Entonces, como que para mí es muy claro que efectivamente he estado durante mucho tiempo identificada con con unos diseños y que pues ya no me quiero identificar con eso. Y estaba pensando en que una de las cosas que más me cuesta de no identificarme con eso es que mi tribu y la sociedad exige que siga estando identificada con ese diseño. O sea, me lo exige para bien o para mal. Si, digamos, estoy Claro, identificada con la complacencia, pues para bien para ellos, pero también para mal, porque si estoy identificada como la quejumbrosa, en el juicio igual ya quedé como la quejumbrosa. Entonces pensaba como en lo complicado que es cuando hay todo un aval y cuando hay toda una motivación a la fuera de, no solo mía, sino de todo de ese sistema afuera. Y adicional, aparte también quería contarte algo para saber cómo tú, cómo lo sentí y piensas, es adicionalmente esto que te digo, es, bueno, ¿y cuántas veces soy yo la que también exige el diseño de otros? ¿Cuántas veces claro, yo también soy como, no, pero es que Moni es la que siempre me anima, entonces Moni me tiene que animar y cuando Moni no deja de animarme es como, no, 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 vuelve a tu diseño y tienes que volver a tu diseño. Y digo, pucha, o sea, es como también lo que tú dices desde adentro, no solo con lo mío, sino como también qué estoy haciendo con el diseño de los demás, con la Dramatrix de los demás. Es claro. más o menos eso lo que se me Sí, viene. claro, pequeña pregunta, señora Laurita. Muy linda. Lo primero es, por supuesto, yo sé, ustedes vieron que yo les dije en un momento que a uno hay un momento de estos procesos que o se le caen un montón de relaciones, ¿sí? Porque yo tengo una hipótesis, y bueno, mis hipótesis, digamos, las he trabajado muchos años y observado en las personas. Yo siempre le digo a la gente una frase, les digo, tranquila, mueva eso, que su papá y su mamá, en el caso del papá y la mamá, la aman tanto que van a encontrar el camino. Y siempre pasa cuando hay amor en las relaciones. Las personas encuentran el camino con esa otra forma en que uno está poniéndose. Las personas que te aman. ¿Sí? Y entonces lo que yo compruebo una y otra vez es que quien está muy apegado a esa identidad y a esos pactos que tú hiciste con la persona, porque ¿qué pasa con el diseño? El problema no es solo la identidad que tú siempre eres así, ya está, porque uno dice, no, estoy en una nueva época. No, el problema son los pactos. Yo siempre voy a ser complaciente. Yo siempre soy la que me voy a mover hasta tu casa, yo siempre soy la que te voy a decir que sí, yo nunca me voy a poner brava. Yo lo que siento es que este camino tiene unos costos. Y no lo refiero a sacrificios, me refiero a que llega un momento en que cuando tú ya entras en el camino de conciencia, no estás dispuesta a seguir entregando tu ser auténtico, tu ser profundo por conservar cierta relación. Y lo que me ha pasado a mí en mi experiencia es que la gente que de verdad me ama está dispuesta a moverse conmigo, a moverse y a abrirse. ¿Mm? Y lo mismo creo en el otro sentido de tu pregunta, y es que yo creo que cuando uno ama, también está abierta a que la persona,
Porque ¿qué es lo que pasa cuando no es tanto que la persona exprese algo extraño o desconocido para mí? Es que por un lado rompe acuerdos, pero por el otro lado uno siente que eso viene del adentro de la persona y uno también empieza a respetar eso, porque lo empieza a respetar adentro. ¿Mm? Buenas. Uy, Carmen Lucía, quítale el. Entonces, cuando empezamos como en esta forma de relación que es desde la conciencia, empezamos también a respetar lo del otro porque ya no tenemos tampoco toda la expectativa y los pactos se empiezan a romper. Es fuerte, es fuerte. A mí hay relaciones muy atesoradas en mi vida que se caen porque sencillamente yo no estoy dispuesta a sostener algunas cosas más tiempo y si la persona no está dispuesta a que yo me mueva de ese pacto y de ese diseño, pues quiere decir que esa relación no puede existir en este momento. ¿Sí? Que finalmente mi responsabilidad es conmigo. Yo siempre le digo a la gente, el día que tú te estés muriendo, ¿qué es lo que te vas a estar preguntando? ¿Sí? En ese instante. Bueno, mi Laurita, besitos. La Mafe, Hola, mi Moni. Yo como siempre feliz de verte yo a ti, después de mi amor, tantos nadie sabe años. este secreto, pero mi primera consultante de la vida fue la Mafe. Ni yo sabía. En México, en México. Ay, Dios, si te pienso y te llevo así en el alma. Mi Moni, no sé si tengo muy clara mi pregunta. A ver, yo siento que, bueno, yo vivo en este momento en un cambio constante desde que tuve un cambio de país y siento que pues llegar a este nuevo país y mi vida empezó a ser como y ha sido como, Dios mío, una cosa así y últimamente siento como que sin saberlo y ahora que te oigo como que estoy logrando volver a construir un nuevo diseño, ¿sabes? Y eso me tiene muy feliz. Pero tengo un pero grande y es ¿dónde queda el trauma en todo esto? Porque o está en la parte dramática que me quedé ahorita pensando si el trauma es la parte dramática y veo patrones en mí que veo y tengo perfecta claridad de dónde vienen y me cuesta mucho y me ha costado mucho generar el cambio ahí, porque tengo perfectamente de dónde vienen esos patrones míos. Puntualmente mi dificultad en demostrar amor a mi pareja, lo tengo clarísimo, pero no logro y no sé cómo sanar eso, no tengo ni idea. Entonces no sé en este rediseño en dónde queda la parte del trauma. A ver, mi Mafecita, voy a voltear una frase que tú dijiste, yo la vería al revés. Y es, dices, yo llegué a este país, pues al nuevo país donde estás, y todo pin, 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 se cambió, no se cambió, se cambió. Yo te diría que es al revés. Gracias a que te fuiste a otro país y decidiste un montón de rupturas dentro de tu diseño, un montón, todo se movió. Todo empezó a abrirte nuevas posibilidades. Tanto que esto seguramente de lo que estás hablando se te vuelve muy evidente. El tema del amor, por ejemplo, ahí con tu pareja. Pero entonces viene lo segundo, que es una pregunta que voy a pasar muy rápido porque es una pregunta profunda que va a muchas cosas y es el tema del trauma. ¿Qué es el trauma? Y cómo el trauma, nosotros hemos querido siempre ir, o es necesario muchas veces ir a sanar el trauma, pero es que el trauma lo vivió alguien, o sea, alguien en nosotros en determinada edad, y es traumático porque en ese momento no teníamos los recursos ni para comprender, ni para responder, ni para abrazarnos en esa experiencia, ni muchas veces tuvimos recursos afuera para hacerlo. ¿M? Obviamente que sería un proceso más largo lo que tendríamos que mirar las dos, pero cuando tú logras entender eso y logras devolverte en el tiempo y abrazar a esa que sufrió ese trauma y permitirte hoy sentir eso que en ese momento no podías sentir y no podías aceptar en tu cuerpo porque era demasiado. Y eso es lo que yo trabajo una y otra vez. Y es decir, esta versión de hoy ya puede sentir esto. Yo ya tengo otros recursos para sentir esto. Ya no soy esa niña o esa chica, esa joven, lo que sea, que vivió algo que la sobrepasó por completo. Porque sí, hay cosas que nos sobrepasan por completo. Entonces, no es el drama, es el profundo dolor, es el profundo daño que muchas veces sufrimos. ¿M? Cuando se vuelve el diseño, es que mi respuesta a eso se vuelve automática y estática. Entonces, cada vez que me siento vulnerable,
porque se está tocando eso que me dolió tanto, mi respuesta es alejarme, por ejemplo. Mi respuesta siempre es alejarme o siempre es protegerme. Ahí es donde está el diseño, en mi respuesta, no en el dolor. El dolor hay que profundamente recogerlo en el corazón. Y al contrario, tu versión de hoy, Mafe, es la que puede guiar a tu versión que se quedó como varada en el tiempo a ser recogida y a recibir lo que necesita de ti hoy. Entonces, esa niña que no fue escuchada, esa niña que no fue reconocida, tú lo puedes hacer dentro de ti. Porque esa es otra cosa que también se puede trabajar en consulta, es que uno se puede mover en el tiempo, en el sentido de que si tú en una meditación, y seguro has hecho, vas a esa parte, vas a esa sensación, tú puedes trabajarla y la puedes integrar de otra manera. ¿Mm? No necesitas Sí. cambiar la historia, sino cambiar la manera como te abrazas a ti misma en esa historia, cómo te reconoces, cómo te das lo que necesitas. A veces la niña solo necesita una explicación, una aclaración de que por qué me pasó esto si es que no entiendo nada. ¿Mm? Entonces, trabájalo adentro, intégralo, y eso es lo que te va a abrir la posibilidad de una respuesta desde tu corazón, porque amando al hombre con el que estás, pues vas a encontrar ese amor y no la respuesta antigua, que es huyo, ¿de acuerdo? De mi más Sí. lindo. Gracias, mi amor. Besito preciosa. Salomé. Para ti también. Hola, Moni. Hola a Hola, mi todas. Salo. Hola, Moni. Bueno, pues mientras hablabas que me encantó como este resumen, estoy muy emocionada de tu curso virtual de 6 semanas. Siento que como que resumes muchas cosas que pues que he aprendido contigo y como que mientras contabas todo eso yo pensaba que lo que me ha llevado como a sentir estos momentos es haber vivido también experiencias que me han hecho sentir eso, ¿no? O sea, como que pongo esa pregunta de si primero va la experiencia o el trabajo, o pues obviamente van en paralelo, ¿no? Pero digamos, no sé, pienso que en consulta hemos hablado de cosas tal, pero digamos hasta que yo hice un viaje donde sentí cierto tipo de experiencias, como que pude integrar ese conocimiento, ¿sí? Entonces me pregunto, como si no tenemos esas herramientas, pues puede que vivamos la experiencia y estemos haciendo mala cara o que no veamos como todo lo que la experiencia nos está dando. Entonces me pregunto eso, como qué va primero o cómo no situarnos en experiencias creyendo que nos van a hacer bien solo por hacer todo lo contrario de lo que normalmente haríamos y que eso termine siendo como pues más difícil, porque a mí me pasó exactamente eso, como yo soy súper miedosa, como me da miedo todo, no sé, qué, voy a meterme en un viaje por América Latina sola 4 meses a ver qué pasa, pues me fue tenaz. Y ya después fue como algo, un ambiente más controlado, hice otro viaje y ya fue no, la conciencia y todo muy lindo. Entonces pienso que como somos una conciencia habitando experiencias, pues ¿qué hacemos con la experiencia? Como con, y sobre todo también pienso en experiencias que no existen, ¿no? O sea, si estamos inventándonos un sistema medio nuevo, también, no sé, laboralmente o en cosas personales, también a veces nos sentimos encasilladas porque sabemos que no nos resuena esto, pero en otro lado tampoco nos resuena. Entonces, ¿cómo crear experiencias que en la realidad no existen, pero que nosotras no sabemos creadoras de eso, pero pues yendo contra un monstruo gigante que es pues el mundo de este sistema o yo qué sé, el mundo laboral precisamente, pues puntualmente pienso en él. Entonces, sí, bien, esa es mi pregunta. Ay, divina, mi Salo. Empecemos por pedacitos de semejante preguntota. Primero, fíjate que viaje número uno, Suramérica, todo traumático y difícil. ¿No? Pero en ese momento que tú lo estabas viviendo, tú no te estabas dando cuenta de lo que estaba pasando. Y pues de qué era lo que te disparaba todo esto. ¿No? Y por qué había tanto temor y por qué había tanta ansiedad y etcétera. Pero tú que eres una niña inteligente, entonces vas a algún lugar, buscas unas herramientas para leer y para, en principio, salir de la crisis. Fíjense que en terapia casi siempre las personas llegan de la crisis. Es lo que, la crisis es una gran aliada. ¿M? Y la crisis nos permite empezar a explorar cómo se llega a la crisis, qué es lo que hay detrás de esa crisis, por qué llegamos ahí. Entonces, lo primero es, mira, el camino de conciencia nunca es para evitar cosas, para vivir y poder tener más herramientas para crear experiencias que estén más acorde con quien vamos siendo. Pero ustedes no pueden coger el atrás donde ustedes de pronto crearon experiencias X o Y y como yo siempre les digo, ¿y usted por qué se va a poner a darle palo a su versión de hace 10 años o 3 años o 5 años si esa versión suya creó lo que buenamente mejor le pareció?
Hoy en día tienes más conciencia para leerlo. Y ese nuevo viaje, y la vida es así, Sara. Toda la vida vamos a estar expandiendo esa conciencia y llevándole más conciencia a esa creación de experiencia. ¿Me entiendes? Entonces no es que te la hubieras podido evitar. Y no es que la segunda fue más controlada, era que tú tenías más conciencia en el otro viaje y más posibilidades de observar la experiencia y no identificarte 100% con ella. Y ahí está el chiste de todo esto. Cómo entender que lo que vivimos son experiencias y que no nos tenemos que... Entonces me pasó algo malo, me puse mal, me pasó algo bueno, me puse bien. Esto me duele, me puse mal, esto me hace feliz, me puse bien. ¿Mm? Sino empezar a decir, no, yo puedo estar en mi conciencia, observar lo que las cosas me hacen sentir, pero no soy una hoja al viento porque las experiencias me hacen X o Y. Lo otro que dices que es una pregunta muy linda y muy amplia también es cómo crear experiencias en lo desconocido. Y eso está en todos los niveles. En ese momento en la pareja o en las parejas, está en el tema de lo profesional. Y sí, yo sí creo que nos estamos en lo personal mismo, como si yo siempre fui la más complaciente, ¿cómo dejo de ser complaciente? Hablo de mí. Entonces, cuando tengo la tentación de ser complaciente de inmediato, ¿cómo, qué otras respuestas puedo crear? Pero es que ahí es donde está el chiste, en la posibilidad de observar esa respuesta automática, pequeña o grande, porque aquí no se actúa tanto en lo macro, sino en lo micro todo el tiempo, y empezar a ser guiada por esa parte interna que te guía desde la autenticidad, que es lo que a mí lo que realmente me genera entusiasmo, me genera pasión, me genera algo coherente con lo que es mi ser. Y ahí es donde entra un tema súper interesante en las elecciones que hacemos, por ejemplo. Y claro, hay muchos de nosotros que ya nos está aguantando o ya no nos estamos aguantando elegir cosas que no van acorde con nuestro interior y empezamos a tener desafíos de crear otras cosas. Vamos, ¿qué horas son? Vamos a hacer un par de más, Critzi, Daniela y cerramos, porque pues este tema da para un montón. Ya, hola Moni, hola a Hola, mi todas, Critzi todos. linda. Muy feliz de escucharte, Moni. Creo que voy a empezar con una confesión, como en la segunda o tercera sesión con Moni hace muchos años. Ella me hizo una pregunta que todavía me la hago a veces y es, ¿a usted de qué le sirve el drama? Así como es ella. Así como es Y ella. a veces, así, y a veces me la hago y siento, escuchándote, siento que cuando me la hago me permite salirme un momento de esa dramática. Entonces me preguntaba, por un lado, Moni, recuérdanos qué lugar juega eso que tú llamas el baile, el canto, la meditación, como estos ejercicios que tenemos y que hacemos en esta existencia en el cuerpo, que nos genera también tanta felicidad, tanta emoción, tanto placer. ¿Cómo juega eso en la Matrix? Y un poco también quiero decirte que me da también tranquilidad. Yo hace un año pensaba con cosas que sucedieron en mi vida que la vida era un reality. Dije, bueno, entonces ya entendí que esto es un reality, todos los días va a cambiar y nos vamos adecuando. Pero escucharte también me da la tranquilidad de que quizás no es un reality escalado y lineal. No se trata de que sea así como etapas que tú tienes que pasar y sigues en la siguiente. Eso es como algo también que me llevo de ese poder también romper con la idea de una versión perfecta, de Uy, llegar a tu sí, mejor versión, sobre todo con el bombardeo que tenemos en redes sociales, de la autoestima, del autoconcepto, etcétera. eso es súper importantísimo todo y lo último que dijiste de que vamos a llegar a la versión perfecta al final del camino, a donde encontramos todas las respuestas, donde sabemos siempre que desea mi ser auténtico y lo voy a actuar. No, no va a pasar. Lo que, pero lo que sí les digo es que empezamos a estabilizarnos mucho en este trabajo interno. Y cuando uno ya siente que ese trabajo interno se estabiliza, es decir, que siempre tiene como esa línea de conexión con el interior. Eso da mucho alivio, porque entonces empiezas a saber que estás a cargo y que tú puedes crear tus experiencias. Pero, y está muy relacionado con lo otro que tú decías antes, y es cuál es el papel, por ejemplo, de la danza, del arte, de la meditación, de la respiración activa, todo. Porque
A ver, mucha gente llega aquí y me dice, Moni, estoy haciendo ejercicio en el gimnasio. Yo, chévere que vaya al gimnasio, bonito, saca músculo, pero eso no le va a ayudar a ampliar la conciencia. Y no porque tenga nada de malo en el gimnasio, sino porque cuando yo hago yoga o hago danza consciente o cualquier tipo de meditación o de tai chi o yo, bah, lo que sea chikun, siempre lo que estoy haciendo al respirar es volviendo al presente. No hay buen bailarín en la cabeza, solo hay buen bailarín en la pista. Es decir, ustedes se pueden echar lo que quieran de carreta en la cabeza. Se los digo yo que estoy que en danza africana y me toca hacer mejor dicho, para soltarme y hacer eso, porque eso solo puede ser en presente. Yo puedo imaginarme cómo es la cosa, pero vaya y póngalo ahí. Y yo siento que el trabajo desde el cuerpo, mejor dicho, es que el cuerpo es el vehículo de todo, pero es el cuerpo cada vez más inteligente y cada vez en mayor conexión consciente. No un cuerpo solamente entrenado desde, por ejemplo, la fuerza, la estética o eso, por un lado. Y también entonces yo me hice un día una pregunta y dije, bueno, pero si el cuerpo es tan sumamente importante, ¿por qué estos bailarines maravillosos pues no están todos iluminados? Porque yo dije, pues deberían iluminarse, ¿no? Como, a ver, y resulta que es que también el trabajo de integración que hacemos desde la conciencia es igualmente importante. ¿Sí? Y entonces es el trabajo con el cuerpo, es el trabajo desde la conciencia, es el trabajo de integración. Entonces es todo. Si ustedes desde la meditación lo que están haciendo, básicamente en la meditación, por ejemplo, en la danza consciente, pues en todo lo que ya les dije, es un término que no he usado hasta acá y es fortaleciendo el eje vertical. ¿Qué es el eje vertical? El eje de la conciencia. ¿Cuál es el eje horizontal? El eje de las experiencias. Yo vivo muchas experiencias, ese es el eje horizontal, pero el eje vertical es el eje de la conciencia. Cuando yo tengo activo el eje vertical, yo puedo observar las experiencias, ir y venir. Y en ese ir y venir, empezar a encontrar las respuestas creativas que vienen de mi interior, que vienen del campo, que me permiten abrir nuevas posibilidades para mi ser. Entonces, todo lo que ustedes hagan por el cuerpo, desde el plano de la conciencia, o sea, por abrir y volver a esa inteligencia del cuerpo que teníamos de niñas, ahí están las respuestas. Es que, ¿qué es lo que todos hacemos cuando empezamos a preguntarnos la respuesta? Respirar e ir adentro, pero si estoy totalmente desconectada del cuerpo, difícilmente voy a recibir la información. ¿Sí? Entonces es fundamental para salir de esa matrix y entrar a la autenticidad. Y yo les quiero insistir en un punto por algunas que les escuchaba en general. La autenticidad no es un nuevo diseño, no es una nueva versión, no es la versión mejorada de mí misma. Qué charrera. Entonces ahora vas a ser la mejor versión de ti. No, 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 no. Eso no existe. ¿Mm? Lo que existe es un modo de operar en la realidad que está conectado a mi gozo interior porque está conectado a mi conciencia, a mi ser más amplio. Y ese modo de funcionamiento es el que se llama autenticidad. Por eso digo que es un sistema operativo que se instala en nosotros, no una nueva versión. Y menos una versión perfecta, qué mamera. Vuelvo y digo, porque es que la gracia es que cuando yo tengo experiencias y las llevo a la conciencia, estoy como en un movimiento todo el tiempo, viendo y ampliando y comprendiendo, comprendiendo que lo que es vivir en la tierra, vivir en un cuerpo y ser una humana. A eso vinimos. Y a ampliar la experiencia de lo que irradia esta experiencia de ser humanos. No vinimos a ser perfectos desde qué criterio. Justamente una buena parte de los diseños es esas perfecciones de diverso índole que nos hemos metido encima, ¿no? ¿Mm? Bueno, muchas gracias, mi Critzi preciosa. Dani, Dani, Dani. Dale, órale, Hola, güey. hola. Órale, aquí estamos. Órale, güey, dale, comadre. No, preciosa, pues la verdad, más que una pregunta, agradecer por ese montón de recordatorios e información que se sigue sembrando y se sigue cuidando para que, pues todos los que estamos como en estos diferentes caminos de conciencia, pues sigamos como tomando las decisiones del corazón, más allá de que sean correctas, incorrectas. Y quería, es que hay una frase que no me ha dejado de sonar en la cabeza que escuché una vez que decían que el verdadero mago es aquel que logra intervenir en su propia línea del tiempo. El verdadero que dijiste se ¿Sí fue me una escuchas bien? palabrita. El verdadero Sí, mago pero es vuélvela. aquel
El verdadero que mago es logra. aquel que logra intervenir en su propia línea de... Genial, genial, claro. Ahí se Entonces, paró un pues poquito la la... quería compartir porque desde que yo escuché esa frase, me como que me sentí capaz de manifestarme a mí misma en diferentes tiempos, ¿no? Tanto en pasado, en presente, en futuro, a través de la meditación. Entonces me siento tranquila, Ahí se te fue otra vez, Dani. como capaz de manifestar a una Daniela del futuro, decidiendo como qué lado de la Matrix alimentar, porque ahora que hablabas de que alimentamos el drama, es como cuando hablamos un poco como de las plantas, que esta es una palabra que yo comparto mucho en varios espacios, y es que las plantas también son espíritus como nosotros. Entonces, tienen luz y tienen sombra. ¿Qué lado deseas alimentar, no? Entonces, pues alimentar el lado de luz de la Matrix, ¿no? Que el drama no sea drama, sino más bien adrenalina y aventura y algo nuevo que hacer, ¿no? Entonces, como que algo me decía mucho como la frase del mago, compártela por favor y compartirla pues en agradecimiento también pues de que estos espacios sigan como perdurando, creciendo, que este lenguaje, estas nuevas maneras, herramientas para el botiquín, para la conciencia, para nuestro bien. Y pues yo creo que en gratitud de todos los corazones aquí presentes, Moni, porque pues eres un pilar así súper importante de muchos caminos acá, entonces gracias. A ti, mi Dani. Muy linda esa frase. Voy a volver sobre esa frase ahorita, pero les iba a decir algo. Mm, la Matrix no es lo malo ni lo oscuro. La Matrix solamente es lo oculto, lo no visto, lo que nos está gobernando desde atrás y no hemos visto. Una vez lo vemos, está chévere. Es la historia, es lo vivido, es la biografía. Es como yo les digo, pues, ¿qué quería? No quería tener una biografía, una historia, un papá, una mamá, un linaje, pues tenemos que tener historia. Lo que se hace pesado y lo que se vuelve carga, que es algún término que usó antes Joana, que es muy clave aquí, es cuando no logramos actualizar el sistema y estamos actuando desde el pasado. Entonces, fíjate que el tema es de lo que tú estás diciendo del tiempo, es todo tiempo futuro que se ha ejercido desde el pasado directamente, sin presente en la mitad, es repetición. Siempre. Todo futuro generado desde el pasado es repetición. Cuando yo logro meter en la mitad de la ecuación el tiempo presente y poderosamente presente, entonces el tiempo futuro se empieza a generar desde el presente, no desde el pasado. Deja de ser repetición, es creativo. Y tú, lo que tú dices es cierto, eso mismo se puede hacer hacia el pasado. Yo puedo entrar a mi pasado y transformar esa línea del tiempo también. ¿Por qué? Porque lo que importa es la perspectiva desde la cual lo estoy mirando. Entonces, una de las grandes aprendizajes en todo esto que hacemos es a mover la perspectiva y nos vamos volviendo unos genios de la perspectiva. Es como, no es inventarnos fantasías, es empezar a mirar desde muchas perspectivas y en ese sentido empezar a generar el futuro desde el presente. Y eso es pura física cuántica, lo que pasa es que no nos vamos a meter allá en el entresijo. Entonces, sí, el mago es el que puede intervenir su línea del tiempo porque no está cerrando su futuro y lo que es, o sea, lo que estamos viviendo, a una linealidad desde el pasado. ¿Sí? Y muchas veces, y eso uno lo va aprendiendo, cuando uno recoge aspectos del pasado que se quedaron varados, yo en consulta hago un trabajo que es muy lindo y es que a veces hay aspectos de las personas que están literalmente encerrados, por ejemplo, en una torre, en una cueva, castigados, apartados. Yo puedo desde la conciencia entrar a ese aspecto y sacarlo de allí, liberarlo de esa promesa, de ese castigo, de eso que está viviendo ahí, lo que sea, por la razón que sea. Y en ese momento, ese parte entra a formar parte de este presente. ¿Sí? Porque el tiempo presente puede ampliarse mucho. El tiempo presente, entre más trabajamos la conciencia, más se amplía ese presente, o sea, más expansivo se vuelve. Y es lo que ustedes sienten en muchos momentos. ¿Sí?
Bueno, muchachas y muchachos, muchas gracias. Ya porque nos toca ir a comer, yo aquí me quedaría echando carreta, pero yo sé que muchas están como, ya, tarde. Y varias han tenido que despedir, pero les quería decir que a quien le llame mucho la atención de esto, Buenísimo. mañana publico el curso de 7 semanas que les cuento. Es súper, súper recomendado para terapeutas, no solo para terapeutas. Vamos a coger esto mismo y lo vamos a desarrollar en 7 semanas, en sesiones semanales de 2 horas, también con opción de conversar, de ampliar. Pero también siento que, bueno, a mí como buscadora de caminos me gusta mucho pensar en estas cosas, no necesariamente tiene que ser por ser terapeuta. Y eso lo entendí, porque yo al comienzo pensé solo en terapeutas. Gracias a todas, los estoy mirando, muchas gracias, mi Dolly, mi Estefanía, las amo, Laurita, todas, tío, Gracias, todos, gracias. chao. Moni, ojalá sea el sábado. Jimena tenía que hablar. No, y es que si Gracias a haces ti, en 3 Moni. semanas las que trabajamos, ¿qué onda? ¿Qué O sea, onda? Pero es que el sábado, ¿qué onda? No sé. somos Gracias, proletarias, Moni, piensa en gracias, nosotras. Mónica. Besos. Gracias, Muchas Moni. gracias, Moni. Gracias. Alvarito, Mónica, muchas gracias. Gracias, Moni. Margarita, Gracias, Sonia, Moni. Gracias, Gracias, Moni. Jorge, Un Moni. abrazo para Gracias, todos. Moni. Gracias. Chao, chao. Gracias, Moni. Chao, Juan, chao. hermoso. Gracias, Ah, gracias. chao, Juan. Muchas Gracias, Chao, gracias. Moni. chao. Muchas Adiós, gracias. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias. Esmeralda. Chao, chao. Chao, chao. Marlene, chao. Que les vaya bonito, que duerman bien. Gracias. Solecita, Chao, mi mi amor. Dolly, preciosa de Gracias. mi corazón. Oli. Adiós. Gracias, linda noche. Chao, mis amores, que les vaya bien. Descansen. Chao. Gracias. Chao. Ay, qué belleza. Adiós, adiós. Juana estaba aquí. Adiós. Halo todo. Chao. Adiós. Ay, chao. Chao, chao. Voy a cerrar cierra desde allí mi Maui porque de pronto hay personas